Este arte rupestre corresponde al famoso modelo de mosaico fluido. Quiero que recuerdes esto. ¿Por qué modelo? Cuando no se sabía cómo era la membrana, había que plantear hipótesis de cómo es. Esas hipótesis se van a llamar modelos. Date cuenta que en biología hay un montón de modelos. Hay el modelo de doble hélice del ADN y también hay el modelo del mosaico fluido, el modelo de la membrana. Recuerda que a la membrana plasmática también se le va a llamar plasmalema. Esto es el modelo de mosaico fluido, es decir, cómo se pensaba y cómo se comprobó después que es la membrana. Fue propuesto por Singer y Nicholson. Profe, pero si se comprobó, ¿por qué sigue siendo modelo? Porque el nombre quedó. El nombre quedó, ya, pero ya está comprobado que así es la membrana. ¿Qué es lo que tienes que recordar? Que la membrana es una bicapa fosfolipídica. ¿Por qué bicapa? Porque tiene dos capas. Dos capas de lípidos, o si quieres, fosfolípidos. Repito, es una bicapa fosfolipídica, o si quieres simplemente lipídica. Por eso he puesto el fosfo entre paréntesis, porque algunos dicen lipídico y otros dicen fosfolipídico. Luego te explico el porqué del fosfolipídico. ¿Y las proteínas cómo están? Intercaladas. Sí, las proteínas están intercaladas. Es más, si a ti te preguntan cuál es el componente más abundante en la membrana, tú tienes que responder las proteínas. Las proteínas son el componente más abundante en la membrana. Ahora, ¿qué tienes que recordar? Sus características. ¿Qué significa semipermeable? Semipermeable significa que no todo puede atravesar la membrana, solamente algunas cosas, ¿ya? Solo algunas cosas atraviesan la membrana, por eso es semipermeable. Ahora, algunas cosas atraviesan, pero no es al azar. La membrana escoge todavía, por eso es semipermeable y selectiva. Semipermeable y selectiva. ¿Lo tienes? Aparte es asimétrica. La membrana es asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? La respuesta es muy sencilla. Es asimétrica porque la composición en la capa de arriba es diferente a la de la capa de abajo. La composición de ambas capas es diferente. Profe, ¿cómo capa de arriba, cómo capa de abajo? Volvamos al inicio. ¿Qué cosa era? Una bicapa, o sea, tiene dos capas. Y la capa de arriba es distinta a la capa de abajo. Por eso es asimétrica. Y también es autosellable. Esta sí es una curiosidad bien curiosa. Lo que pasa es esto, que los fosfolípidos tienen una propiedad única llamada autoagregación. Mira, con plastilina. Si yo echo fosfolípidos en el agua, los fosfolípidos se juntan. ¿Sí? Si echo fosfolípidos en el agua, los fosfolípidos se juntan. ¿Viste? Esa propiedad de los fosfolípidos se llama autoagregación. Propiedad de los fosfolípidos. ¿Ya? Nuevamente, si echo fosfolípidos en el agua, los fosfolípidos se juntan y forman burbujitas. ¿Lo viste o no lo viste? Esa propiedad de los fosfolípidos de juntarse cuando están en el agua se llama autoagregación. La burbujita que forman los fosfolípidos al juntarse se va a llamar micela o liposoma, por si acaso. Ahora mira la idea. Esta es una burbujita de fosfolípidos. Si yo lo abro acá, como tienen autoagregación, se vuelve a cerrar. ¿Viste? Si yo rompo la burbujita, los fosfolípidos se separan, pero luego vuelven a juntarse, porque los fosfolípidos presentan autoagregación. En resumen, si yo corto la membrana vuelve a cerrarse. Por eso decimos que la membrana es autosellable. Entonces, está bien claro esto. Estas son las propiedades de la membrana. Pero recuerda, estas propiedades no vienen de la nada. Estas propiedades son consecuencia de la composición de la membrana. Acá es como te decía, que es una bicapa. Date cuenta que hay una capa arriba y hay una capa abajo. ¿Estamos genios? Ahora recuerda lo que te dije. La membrana es asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos capas son diferentes. ¿En qué sentido? La capa que está afuera se va a llamar monocapa externa. Primero, está unida, está relacionada a glúcidos. ¿Cómo es eso? Acá arriba van a haber glúcidos, ya sea una pared formada de polisacáridos, que es un glúcido, o el glucocálix, que está formado por oligosacáridos, que también es un glúcido. ¿Lo viste? La capa externa está unida a glúcidos. Y el principal fosfolípido en la bicapa, en la monocapa externa, se va a llamar fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina, recuerda, es un fosfolípido
y es el más abundante en la monocapa externa. A la fosfatidilcolina también se le llama lecitina. Ahora mira, la monocapa interna, o sea, la que está hacia adentro, tiene sus características. Mientras que la externa está relacionado a glúcidos, la interna se relaciona, se une al citoesqueleto. No te olvides, la monocapa interna está unida al citoesqueleto. Ya, genios, miren que está sencillísimo. ¿Qué más tetrápodos? ¿Qué más tetrapoditas? La monocapa externa se va a llamar, la monocapa externa es rico en fosfatidilcolina y la fosfatidilcolina era un fosfolípido. La monocapa interna es rica en otro fosfolípido, fosfatidilcerina. Entonces, sí, profe, ¿y por qué tienen diferente composición? Recuerda lo que te dije, ¿cómo era la bicapa? Asimétrica. La capa de arriba tiene una composición y la capa de abajo tiene otra composición. La capa de arriba se une a glúcidos y la capa de abajo al citoesqueleto. ¿Cuántas capas son? 2. Por eso se va a llamar bicapa. Ahora, si eres observador o observadora, te vas a dar cuenta que la membrana está formada por un montón de esas bolitas con 2 colitas. Acá agarro uno y lo amplío. Esta bolita con 2 colitas, ¿cómo se va a llamar? Fosfolípido. Y espero que recuerdes la clase de fosfolípidos que hicimos, cuando hicimos lípidos. Los fosfolípidos se caracterizan por esto, por tener una cabecita que es polar. La cabecita es polar y nunca falta el que va a decir, profe, ¿qué significa polar? Polar significa que tiene carga eléctrica. Y las colas, ¿cómo son? Apolares. ¿Qué significa apolar? Que no tiene carga eléctrica. Repito, la cabecita es polar y las colas son apolares. Como la cabeza es apolar, va a ser hidrofílica. ¿Estamos? Y como las colas son apolares, va a ser hidrofóbico. Ahora un detalle que es importante. ¿Qué significa hidrofílico? Que se mezcla con el agua. ¿Qué significa hidrofóbico? Que no se mezcla con el agua. Como tiene 2 comportamientos, decimos que los fosfolípidos son anfipáticos. Los fosfolípidos son anfipáticos. ¿Por qué son anfipáticos? Porque tienen 2 comportamientos. La cabecita hidrofílica y las colas hidrofóbicas. Ahora, las colas que representan, que es la pregunta típica también, las 2 colas representan los ácidos grasos. Si te preguntan cuántos ácidos grasos tiene un fosfolípido, 2, por eso tiene 2 colitas. Pero ¿y la cabeza? La cabeza representa el grupo fosfato y el alcohol aminado o alcohol nitrogenado, ya, y también el glicerol si deseas verlo. Si tú ves la membrana, prácticamente toda la membrana está formada por fosfolípidos. Ahora recuerda este detalle. Espero que lo tengas bien claro. Mira, de aquí hacia arriba es una capa de fosfolípidos y de aquí hacia abajo es otra capa de fosfolípidos. ¿Pero te has dado cuenta cómo están ordenados? Las colas siempre van hacia adentro y las cabezas hacia los extremos de la membrana. ¿Te has dado cuenta? Colas hacia adentro y las cabezas hacia los extremos. Entonces yo tengo 2 capas, la capa de abajo y la capa de arriba. Pero funcionalmente, recuerda, fisiológicamente son 3 regiones. Las cabezas de arriba forman ¿qué cosa? La región hidrofílica. Las colas de en medio forman la región hidrofóbica y las cabezas de abajo forman otra región hidrofílica. A ver, repito. Por su estructura, son 2 capas, la de arriba y la de abajo. Bicapa. Pero funcionalmente son, si quieres, 3 regiones. No digas 3 capas porque marea, te va a marear. Región, zona por último. Las cabezas que están acá arriba forman la región hidrofílica. Las colas que están en medio van a formar la región hidrofóbica. Y las cabecitas que están abajo van a formar la región hidrofílica. Ahora es importante que veas esto. Estos hexágonos tú ya los conoces. Son glúcidos. Ahora te cuenta que están como si fueran cometas así flotando, pero están unidos en un punto. A eso se refiere anclado, que no está todo pegado, sino unidos en un solo punto. Ahora, como son 3, o bueno, 4 o los que fueran, a eso se le va a llamar oligosacárido, porque recuerda, polisacárido es de 10 para adelante. Tengo ya acá el oligosacárido. ¿Estamos?
Acá tengo oligosacárido y acá también tengo oligosacárido. Todos estos oligosacáridos van a formar el glucocálix. Entonces, si te ponen este dibujo, te dicen, ¿qué membrana es? ¿Animal o vegetal? De frente, animal. ¿Por qué? Porque tiene glucocálix. Si fuera vegetal, no hay glucocálix, no habría pared encima. No te olvides, que eso viene. ¡Vamos, genios! Un detalle más. Un detalle más. Este oligosacárido forma el glucocálix. Ahí está el glucocálix. Este forma el glucocálix y este también forma el glucocálix. Pero recuerda que están unidos en un punto a la membrana. Y la pregunta es, ¿unido a qué? Si ves, mírale acá, este oligosacárido está unido a un fosfolípido. Por eso, el oligosacárido más el fosfolípido forman glucolípido. Este otro oligosacárido está unido ¿a qué? A una proteína. Por lo tanto, es todo esto que va a formar una glucoproteína. Y aquí vienen todos los juegos de palabras sabidos y por haber. Escucha. Yo te puedo decir, los oligosacáridos forman el glucocálix y es verdadero. Porque es cierto, estos oligosacáridos forman el glucocálix. Pero si te quiero tranquear, toma en cuenta el glucocálix o también dónde se unen. Obviamente, tomar en cuenta también dónde se unen. Entonces, escucha, los oligosacáridos forman glucocálix, verdadero. Pero recuerda que esto más esto era glucolípido y esto más esto era glucoproteína. Entonces, yo también te puedo decir, el glucocálix está formado por glucolípidos y por glucoproteínas y también es verdadero. ¿Estamos genios? Porque los oligosacáridos están dentro de los glucolípidos y dentro de las glucoproteínas. No te olvides del glucocálix, que ya te expliqué para qué sirve. Y una especial atención se merece el calcio. No te olvides del calcio, que también fue pregunta. El calcio regula la permeabilidad. No confundir permeabilidad con fluidez. Recuerda, esto que está acá es un mosaico fluido. O sea, está en movimiento. Pero eso no es permeabilidad. El movimiento de la membrana se llama fluidez. ¿Qué es permeabilidad? La capacidad de atravesar la membrana. La capacidad de atravesar la membrana se va a llamar permeabilidad. Entonces, ¿quién regula eso? El calcio. Precisamente por eso, si queremos que haya fecundación, tiene que haber calcio, porque la fecundación se une la membrana del óvulo con la membrana del espermatozoide. Tiene que ser entonces permeable. Para que la célula coma, para que haya endocitosis, que tiene que haber calcio, para que pueda haber, ¿qué cosa? Permeabilidad en la membrana. Entonces, por si te perdiste, recuerda que esto que está acá está en movimiento. Todo lo que tú ves acá no está quieto, está moviéndose. Eso se va a llamar fluidez. ¿Viste? Entonces, la fluidez es una cosa y la capacidad de atravesarlo es otra cosa. El movimiento es la fluidez y la capacidad de atravesarlo es la permeabilidad. A ver, vamos a ver si entiendes por qué mosaico. Se llama mosaico porque te cuenta que tiene varios componentes como un mosaico. Profe, no he visto un mosaico nunca. Si has visto, solamente que no sabías que era un mosaico. Si vas por la vía expresa, te vas a dar cuenta de que en las paredes de la vía expresa hay figuras formadas por pedacitos de cerámica. ¿Te has dado cuenta? Y son varios pedacitos diferentes, que si tú te acercas no se ve nada, pero de lejos se nota una imagen. Eso es un mosaico. Los que viven en otras ciudades, como por ejemplo en Trujillo, en las paredes de la UNT, te vas a dar cuenta de que son mosaicos, porque son pedacitos de cerámica que de cerca no se ven, pero de lejos te das cuenta que es una imagen. Igualito acá, date cuenta, hay varias moléculas diferentes, por eso se va a llamar mosaico. ¿Y por qué fluido? Porque está en movimiento. El movimiento de los componentes de la membrana se llama fluidez y la capacidad de atravesar la membrana es la permeabilidad. Ahora recuerda lo que te dije, la molécula más abundante en la membrana son las proteínas, ¿ya? No por números, sino por el peso molecular. Una proteína pesa mucho más que un fosfolípido. Si la proteína atraviesa toda la membrana, se va a llamar integral. Si la proteína está a un lado de la membrana, se va a llamar periférica. Integral, periférica. Ahora, las proteínas integrales pueden actuar de muchas maneras. Pueden ser poros, pueden ser canales, pueden ser bombas, pueden ser receptores. Sí,
Las proteínas integrales actúan como bombas, canales, poros, receptores, etcétera, etcétera, etcétera. Y las proteínas periféricas tienen muchas funciones. Una de ellas, por ejemplo, es ser transductor, por ejemplo. Sí, les voy a decir el nombre de una proteína periférica que es muy importante y la veremos cuando hagamos hormonas, pero para que te vayas acordando el nombre. Adenilato ciclasa. Te lo repito, adenilato ciclasa. Espero que recuerdes. Ahora que si tú observas bien, te vas a dar cuenta que en medio de la membrana hay como unas gotitas. Esas gotitas son los esteroides. ¿Por qué son los esteroides? Porque regulan la fluidez. Y no te equivoques, los esteroides regulan la fluidez y el calcio regulaba la permeabilidad. Calcio, permeabilidad, esteroide, la fluidez. Ahora, ¿cuál es el principal esteroide? El colesterol, que está presente en animales, y los fitosteroles, que están en vegetales. Profe, el ergosterol. Claro, el ergosterol es un tipo de fitosterol. Y esto de acá es algo que siempre preguntan. ¿Cómo es que se altera la fluidez de la membrana? Recordemos que la membrana estaba formada por fosfolípidos. Ya genios, recordemos que la membrana estaba formada por fosfolípidos. Y si te das cuenta, los fosfolípidos que tenían estas colitas, y estas colitas que son los ácidos grasos. De acuerdo a los ácidos grasos es que la membrana es más fluida o menos fluida. Te lo pongo de esta manera. De acuerdo a los ácidos grasos es que la membrana se mueve más fluida, o se mueve menos fluida. Esto es un juego de palabras. Si aumenta la concentración de ácidos grasos saturados, la fluidez disminuye. Si aumentan los esteroides, la fluidez disminuye. Dicho de otra manera, la membrana se mueve menos. Mientras más ácidos grasos saturados hay, la membrana se mueve menos. Y creo que se sobreentiende, pero por si acaso te lo digo. Si hay más ácidos grasos saturados, quiere decir que hay menos ácidos grasos insaturados. Otra vez. Si hay más ácidos grasos saturados, la fluidez disminuye. Si hay más esteroides, la fluidez disminuye. Y, escucha, si hay más ácidos grasos saturados, quiere decir que van a haber menos ácidos grasos insaturados. Vamos abajo. Mira el contrario. Si hay muchos ácidos grasos insaturados, la fluidez aumenta. ¿Te has dado cuenta? Los ácidos grasos insaturados aumentan la fluidez. Ahora, estamos. ¿Y qué más aumenta la fluidez? Que hayan pocos esteroides. Si hay muchos ácidos grasos insaturados y hay pocos esteroides, la fluidez aumenta. A ver otra vez el juego de palabras. Si hay muchos ácidos grasos insaturados, la fluidez aumenta. Si hay pocos esteroides, la fluidez también aumenta. Pero recuerda esto, el juego de palabras. Si hay muchos ácidos grasos insaturados, quiere decir que van a haber pocos ácidos grasos saturados. ¿Te has dado cuenta que es el contrario? Mira acá arriba. Si hay muchos saturados, hay pocos insaturados. Si hay muchos insaturados, hay pocos saturados. Si hay muchos saturados, la fluidez disminuye. Si hay muchos insaturados, la fluidez aumenta. Y solamente para verificar, ¿fluidez era la capacidad de atravesar? No, fluidez era el movimiento de la membrana.